Hoy el vídeo está patrocinado por Catapult con el juego Stellar Warfare para Steam, un juego de estrategia espacial en tiempo real con personalización de barcos en movimiento completo en 3D. Encuentra botines, crea tu flota y úsalo para enfrentarte a otros jugadores. Hola IA, en esta experiencia de ciencia ficción única. Plantas de energía, refinerías, torretas, potenciadores de recursos, edificios de artillería, estaciones de reparación y mucho más. Elija entre más de 40 edificios para colocar y 5 edificios neutrales diferentes para capturar. Incluso vas a poder crear barcos y hacer muchísimas cosas en esta aventura espacial. Así que ya sabes, si te gustan los juegos de estrategia espacial en tiempo real, seguramente este sea tu juego. Ya sabes, tienes link en la descripción para comprarlo en Steam. Stellar Warfare, ya disponible. La región de Phony te necesita. Nueva historia, rivales, experiencias que te esperan en Pokémon Noon. Buenas Mariaco, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con los hack rooms de Pokémon GBA que tanto os gustan. Y es por ello que sí, ya hacía falta traer alguna novedad para estos vídeos que tanto esperáis. Hoy volvemos con nueva historia y región, que al final es lo que más buscamos, los verdaderos amantes de Pokémon. Nada de mega evoluciones, Gigamax o Dynamax, todo orientado a GBA para disfrutar una experiencia sin modificaciones. Pokémon Noon es un hack room GBA en beta creado por Notrisky, con nueva historia y región. Por ahora encontraremos nuevos Pokémon y algunas novedades extra, como su pantalla de inicio. Y sí, seguro que ya estáis quejándoos porque es otra beta, pero si no os gustan las betas no sé qué hace jugando a hack rooms de Pokémon. Si te gusta el estilo GBA, pero con nuevos eventos, rivales y equipo malvado, seguro que vas a disfrutar una nueva experiencia. Como verás, no es el típico hack room de Pokémon, ya que contaremos con algunas novedades. Eso sí, se ha actualizado hace muy poco, justamente a finales de mayo. Por lo que sí, podrás jugar en primicia este gran hack room de Pokémon GBA, que ya está disponible. Siempre subo varios vídeos a la semana, por lo que además suscríbete con la campanita y deja un buen like para que sepa que te ha gustado el vídeo y que quieras saber más en un futuro. Algo importante que luego vais a preguntar, tendréis un link en la descripción y aquí arriba a la derecha con el link del hack room y cómo jugarlo en Android, con varios emuladores muy interesantes. Además lo he renovado, así que lo tendréis todo más clarito con las mejores aplicaciones de la Play Store. Y bueno, como es mi vídeo, pues hago mi mini momentito spam, ya que puedes verme por Twitch haciendo directos, además de Twitter, Instagram y Facebook, además de TikTok donde subo mucha mierda y muchos memes. Y nada, así que sígueme por allí para ver reacción memes y mierdas así. Y eso sí, ya sí que sí, vamos con las novedades de Pokémon Noon, que viene bien cargadito para ser un hack room de Pokémon GBA. Eso sí, tendrás que estar muy atento, ya que es nuevo e informaré de lo más importante que debes conocer. Y eso sí, vamos a empezar con los Pokémon, aunque no tendremos ninguno original, ya que todos serán completamente nuevos para la aventura. Si te gustan los nuevos Pokémon, este va a ser tu juego, además que cuenta con nuevos fondos de batalla y animaciones. Sobre sus características y funciones, tendremos diferencia entre daño físico y especial. Imagino que también tipo hada, aunque no está verificado por el autor esta información, con lo que no se sabe con exactitud. Contaremos con nuevos rivales que han sido rediseñados exclusivamente para esta historia, además de diferentes Pokémaps. Algo que me gustó es que tendremos varios dispositivos, como el Dex Nav, que nos ayudará a avanzar en la aventura, y el eFunny, que es otra de las novedades que se han incluido. Como dije, podremos viajar por la nueva región de Efoni, la cual contará con un nuevo equipo malvado que censura toda la información de la región. Pero antes de contar la historia, vamos a ver qué tal los gráficos. Y sí, los gráficos son estilo GBA, creo que se nota bastante a la hora de jugar y en este aspecto no hay muchos cambios. Lo que sí veremos son nuevos fondos de batalla y algunos moveset también incluidos, que se han renovado para la aventura. Sobre todo se han modificado los entrenadores rivales y el equipo malvado, que cuentan con nuevos sprites y personajes. Una de las cosas que más me gustó es el personaje principal, ya que el sprite de combate queda perfecto y me encantó, así como curiosidad. Ahora vamos con la historia, que aunque no es la mejor, sí que nos muestra bastante información sobre esta nueva región. La región de Phony te necesita. El malvado Team Green está censurando todo a la vista.
Depende de ti y de tu fiel equipo de Pokémon poner fin a sus formas cobardes y devolver la libertad a Euphony. Conoce a nuevos amigos y lucha contra oponentes conocidos mientras te conviertes en un maestro Pokémon. Explora regiones únicas pobladas por ciudadanos que pudiste haber encontrado antes. Euphony te está llamando. Es hora de activar el modo bestia. Si buscabas algo diferente con nueva historia y región, Pokémon Nun te va a encantar, ya que es una de las últimas novedades dentro de los hack rooms de Pokémon y al final, aquí venimos a probarlo todo. Y como siempre digo, puede ser que tengamos algún fallo en la partida, por eso siempre recomiendo buscar al autor original que dejo en la descripción, junto a la info oficial. Si se te ocurre algún error, pues puedes solucionarlo al autor, porque no me preguntéis a mí, que yo no puedo hacer nada si os ocurre algún problema. Ahora vamos con la palabra secreta, que al final es lo que muchos esperáis. Estáis ahí, ¿dónde está la palabra secreta? ¿Por qué no la ha dicho? ¿Por qué no ha llegado? Y hoy toca crear tu Pokémon. A ver qué tal os sale. Los más originales se llevarán un corazón. Solo hace falta pues que pongas el nombre y a lo mejor que sea tipo fuego y tipo hada o algo así. Y ya está, con eso me sirve. Ahora voy con mi opinión personal, y es que aunque ya he dicho todo, he de decir que es de los pocos hack rooms de Pokémon GBA que actualmente viene pisando bastante fuerte. Tendremos nueva historia y región, además de equipo malvado y rival. Solo por esto ya se merece una buena review, que es lo que hemos hecho. Los gráficos de batalla y personajes de combate es lo mejor que tiene, aparte de la historia. Me encantan los gráficos y cómo conjuga los colores. Si es verdad que como fallo, creo que le falta una renovación más a los gráficos exteriores e interiores, que es lo que más se nota básico. Como digo, aún es una beta, por lo que posiblemente veamos más cambios a lo largo del tiempo, según veamos más actualizaciones. Si os gusta el juego, no olvidéis comentar y dejar un buen like, para que sepa que os ha gustado, y si tiene una nueva actualización, eso sí, traerla al canal, que yo creo que muchos es lo que también esperáis, ver cómo van avanzando muchos de estos hack rooms y fangames. Y sí, a mí también me gusta ver cómo avanzan. La verdad que yo creo que tiene un gran futuro y por ahora no está abandonado, ya que la actualización salió hace poquito, así que espero que por ahora no se haya abandonado, y si en algún momento se abandonase, pues nada, al final son cosas que pasan y que no podemos evitar. Es una cagada, lo sé, pero yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada. Pero bueno, coméntame si lo vas a jugar o si lo has jugado, para que sepa si te ha gustado o si no te ha gustado. A mí sí que me llamó la atención, pero sí es verdad que todavía puede tener muchos errores. Así que nada, todo comentadlo aquí abajo en los comentarios para que sepa un poco más sobre lo que pensáis del juego. Y bueno, si ya lo has jugado, pues deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal, para hacerles una review. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes y os divierten mucho. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los mega maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes, y un botón en todo el medio para que veas mucho más información sobre el juego TOC. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta el siguiente. ¡Adiós!